La noticia corrió como un relámpago por los portales de entretenimiento turcos y rápidamente se expandió a la prensa internacional. Alp Navruz, uno de los actores más reconocidos y queridos de Turquía, finalmente se casó a los 35 años, y lo hizo acompañado de una confesión que dejó sin aliento a sus seguidores. Ella es el amor verdadero de mi vida. No era solo una frase protocolaria, ni una declaración superficial de esas que se repiten en cada boda mediática. En su voz se percibía una sinceridad profunda, un temblor en los labios y una emoción que desbordaba autenticidad. Era el reconocimiento público de un viaje largo, lleno de dudas, silencios, amores fallidos y una constante búsqueda de sentido. Primero se propone narrar en detalle cómo se llegó a este punto, el trasfondo de su vida amorosa, las expectativas que pesaban sobre él como figura pública, las heridas del pasado que moldearon su carácter, y sobre todo la manera en que finalmente comprendió qué significaba amar de verdad. La trayectoria de un galán atrapado en su propia imagen. Desde sus inicios, Alp Navruz fue etiquetado como el galán perfecto. Su rostro, esculpido con facciones clásicas, parecía diseñado para las cámaras. Sus papeles en telenovelas lo catapultaron al estrellato, y con ello nació una imagen que lo acompañaría durante toda su carrera. La del hombre inalcanzable, seductor, siempre rodeado de mujeres hermosas y de rumores interminables. Esa proyección pública, sin embargo, fue una espada de doble filo. Por un lado lo convirtió en ídolo de millones de espectadores. Por otro lo encerró en un papel del que le resultaba casi imposible escapar. La prensa del corazón le inventaba romances cada mes. Lo relacionaba con modelos, actrices y hasta con empresarias del mundo de la moda. Algunas historias tenían un grano de verdad. Otras simplemente eran invenciones diseñadas para alimentar titulares. Con el tiempo, esa imagen de conquistador implacable se volvió una carga. Me di cuenta de que la gente ya no hablaba de mis personajes ni de mi trabajo. Solo se interesaban en con quién estaba saliendo, qué hacía en su vida privada, y eso me pesaba mucho, confesó en una entrevista antes de su boda. Lo curioso es que, mientras los medios lo pintaban como un hombre que lo tenía todo, fama, belleza, fortuna, Alp cargaba con una herida invisible, un profundo miedo al compromiso. Fuentes cercanas a él siempre han descrito cómo, en sus relaciones anteriores, se repetía un patrón. Intensidad en el inicio, una pasión desbordante, gestos románticos, y luego, con el paso de los meses, una especie de retirada emocional. Alp era el primero en alejarse, en poner distancia, en encerrarse en sí mismo. Ese temor provenía, según algunos biógrafos, de su infancia y adolescencia. Criado en un ambiente donde las expectativas familiares eran muy altas, Alp había aprendido a reprimir sus emociones. Sus padres lo educaron con un sentido de responsabilidad fuerte, inculcándole la idea de que mostrar debilidad era un signo de vulnerabilidad. En consecuencia, cada vez que se sentía demasiado expuesto en el terreno afectivo, su reacción era retroceder. Yo mismo saboteaba mis relaciones, admitió años después. Cuando las cosas se ponían serias, inventaba excusas para huir. Decía que era por trabajo, por viajes, por falta de tiempo. En el fondo tenía miedo de que me hicieran daño, de que me decepcionaran. El peso de la fama y la soledad detrás de las luces. El fenómeno de Alp Navruz como ídolo televisivo coincidió con una etapa en la que Turquía exportaba masivamente sus telenovelas a todo el mundo. Esto le permitió llegar a audiencias internacionales. Latinoamérica, Medio Oriente, Europa. Donde quiera que viajara, lo recibían fans con pancartas, flores y gritos de euforia. Pero, en contraste con ese calor externo, su vida privada estaba marcada por la soledad. En varias entrevistas, Alp reconoció que los hoteles se convirtieron en su segunda casa, que aprendió a dormir con la maleta medio hecha y que muchas noches se encontró cenando solo en ciudades desconocidas. Esa dicotomía, ser amado por millones y al mismo tiempo sentirse solo, lo marcó profundamente. En el fondo, anhelaba algo que no podía comprar con fama ni dinero.
La certeza de tener a alguien que lo amara por lo que era, no por lo que representaba en la pantalla. Los rumores que nunca se confirmaron. Antes de llegar a los 35 años, Alp estuvo envuelto en múltiples rumores amorosos. En algunos casos, fueron relaciones reales. En otros, simples especulaciones. Se habló de romances con compañeras de rodaje, con modelos de pasarela, incluso con figuras de la música turca. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante la grabación de una de sus telenovelas más exitosas. Su química con la actriz protagonista era tan fuerte en pantalla que los espectadores juraban que debía existir algo entre ellos fuera de cámaras. Los paparazzi no tardaron en publicar fotos de ambos saliendo juntos de restaurantes o caminando por las calles de Estambul. Sin embargo, ninguna de las dos partes confirmó nunca la relación. Ese silencio alimentó aún más la curiosidad de los fanáticos y, de algún modo, reforzó la imagen de Alp como un hombre misterioso, inaccesible, siempre con un pie dentro y otro fuera del mundo romántico. El giro a los 35, una decisión inesperada. Todo cambió cuando cumplió 35 años. Fue como si ese número, simbólico y cargado de expectativas sociales, funcionara como una alarma interna. En varias culturas, llegar a esa edad significa atravesar un umbral. Ya no eres el joven que se permite la indecisión perpetua, pero tampoco eres un adulto mayor resignado. Estás en la plenitud de tu vida, en un punto donde tus elecciones definen quién eres realmente. Para Alp, ese cumpleaños fue un punto de inflexión. Pasó semanas reflexionando sobre su futuro, sobre la manera en que había vivido hasta entonces. Amigos y cercanos cuentan que empezó a hablar abiertamente de su deseo de formar una familia, de dejar atrás la soledad de los hoteles, de construir un hogar. Fue entonces cuando, en un círculo más íntimo, reconoció lo que llevaba tiempo negando, que ya había encontrado a la mujer que consideraba el amor de su vida y que no podía seguir escondiéndolo. La confesión, ella es el amor verdadero de mi vida. La frase que pronunció en el día de su boda no fue improvisada. Había ensayado mentalmente ese momento durante meses. Sabía que el mundo lo escucharía, que sus fans analizarían cada palabra, que los titulares recorrerían los portales de entretenimiento en cuestión de minutos. Y, sin embargo, eligió ser completamente honesto. Ella es el amor verdadero de mi vida, dijo con una voz cargada de emoción, mirando directamente a los ojos de su esposa. No la nombró en ese instante, pues la ceremonia era íntima, pero quienes estaban presentes aseguraron que se trató de un momento de una autenticidad conmovedora. El aplauso fue espontáneo. Algunos invitados se levantaron de sus asientos, otros no pudieron contener las lágrimas. Para un hombre que había construido toda una carrera alrededor del misterio, abrirse de esa manera era, en sí mismo, un acto revolucionario. Análisis, lo que significa amar de verdad. Lo que Alp Navruz transmitió con esa declaración trasciende su historia personal. Refleja un cambio cultural en la percepción del amor dentro del mundo de las celebridades. En una industria donde la superficialidad muchas veces domina, hablar de amor verdadero, de entrega y compromiso, implica nadar contracorriente. Sus palabras fueron interpretadas como una reivindicación de lo íntimo sobre lo mediático. Alp parecía estar diciendo, sí, soy una figura pública, pero mis sentimientos no son un guión. Lo que siento es real, y no temo decirlo. Esa valentía resonó en millones de seguidores, que, a través de las redes sociales, compartieron mensajes de apoyo. Muchos confesaron que habían perdido la fe en el amor viendo cómo las parejas de celebridades se rompían una tras otra, pero que el gesto de Alp les devolvía cierta esperanza. Un nuevo capítulo en su vida. La boda de Alp Navruz marcó, sin duda, un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. Dejó de ser el eterno soltero codiciado para convertirse en un hombre casado, dispuesto a construir un futuro sólido. El hecho de haber esperado hasta los 35 años también se interpretó como una señal de madurez. No se trataba de un impulso juvenil, sino de una decisión tomada con plena conciencia. Como él mismo expresó, no es la edad lo que importa,
sino el momento en que tu corazón sabe que ya no necesita buscar más. Ella, la mujer que conquistó el corazón de Alp Navruz, un amor inesperado que transformó su vida. Exploramos el simbolismo de llegar a los 35 años y la confesión pública de Alp Navruz en su boda. Ahora es momento de mirar hacia el centro de la historia. Ella, la mujer que logró lo que durante años parecía imposible: derribar las murallas emocionales de uno de los hombres más enigmáticos del mundo del espectáculo turco. Detrás de la frase «ella es el amor verdadero de mi vida» se esconde una historia íntima y apasionante. Cómo se conocieron, cómo surgió esa chispa inesperada y sobre todo cómo ella se convirtió en su ancla, su refugio y su nueva brújula existencial. El primer encuentro, un cruce de destinos. Fuentes cercanas a la pareja señalan que su primer encuentro no fue en un set de grabación ni en un evento mediático como muchos esperaban. No, la vida eligió un escenario mucho más sencillo, casi cotidiano, para cruzar sus caminos. Era una tarde de otoño en Estambul, cuando la ciudad se viste con tonos dorados y rojizos y el aire empieza a anunciar el frío. Alp acudió a una galería de arte, invitado por un amigo. La exposición era de un joven pintor turco emergente. Entre las paredes blancas, los cuadros vibraban de color, y allí, frente a una de las piezas centrales, estaba ella. Dicen que el instante fue cinematográfico. Alp se detuvo a observar la obra, pero en realidad sus ojos no se apartaban de la mujer que tenía delante. Ella no lo reconoció inmediatamente, o al menos fingió no hacerlo, lo cual desconcertó al actor. Fue ese gesto natural, libre de fanatismo, lo que captó su atención. La conversación empezó tímida, como suele suceder en esos encuentros inesperados. Hablaban más de los trazos y los colores del lienzo que de sí mismos. Sin embargo, Alp sintió algo extraño, una conexión que no se explicaba con palabras. Era como si la vida, de repente, hubiese decidido que ambos debían encontrarse. Una mujer diferente a todas. Con el tiempo, Alp confesó que lo que más le atrajo de ella no fue su belleza, aunque era indudable, sino su manera de estar en el mundo. No buscaba impresionar. No tenía la necesidad de deslumbrar a nadie. Era auténtica, segura de sí misma, con una serenidad que contrastaba con el torbellino de la vida del actor. Mientras muchas personas se acercaban a él con admiración, expectativas o intereses ocultos, ella lo trató como un ser humano más, no como una estrella de televisión, no como un ídolo de millones, sino como un hombre que estaba parado frente a un cuadro intentando descifrar un mensaje. Esa diferencia, ese aire fresco, fue lo que despertó en Alp una curiosidad profunda. ¿Quién era esa mujer que parecía inmune a los clichés del espectáculo? Conversaciones que se volvieron interminables. Después de aquel primer encuentro, comenzaron a coincidir más seguido. Primero en cafés discretos de Estambul, luego en caminatas cerca del Bósforo. Al inicio, Alp temía que ella se sintiera incómoda por la atención mediática que lo rodeaba, pero pronto descubrió que su actitud era otra. No le importaba demasiado lo que dijeran los demás. Las conversaciones se volvieron interminables. Hablaban de arte, de libros, de viajes, de sueños. Ella tenía un bagaje cultural sólido, fruto de sus estudios y de una vida vivida con curiosidad. Esa profundidad intelectual fascinó a Alp, que siempre había sentido que pocas personas lo comprendían más allá de su faceta de actor. Uno de sus amigos más cercanos reveló que Alp llegó a decirle en confianza: «Con ella puedo hablar horas y horas sin aburrirme. Me hace pensar, me hace reír, me hace sentir en paz. Es como si hubiera encontrado a alguien que me entiende sin necesidad de explicarle demasiado». El miedo inicial de Alp. Pese a la conexión, Alp no se entregó de inmediato. Su historial de relaciones pasadas pesaba en su conciencia. Había experimentado rupturas dolorosas, momentos en los que sintió que lo utilizaban por su fama, y traiciones que le dejaron cicatrices. Por eso, durante los primeros meses, mantuvo cierta distancia emocional. A veces desaparecía sin dar demasiadas explicaciones, como si quisiera probar si ella realmente estaba dispuesta a quedarse. Fue una especie de autodefensa, casi un reflejo condicionado. Ella, sin embargo, mostró una paciencia admirable.
No lo presionó. No exigió respuestas inmediatas. Entendía que detrás de su apariencia segura había un hombre que cargaba con miedos y dudas. Y fue esa paciencia, esa capacidad de esperar, la que lentamente empezó a derrumbar las barreras de Alp. La prueba de fuego. El escándalo mediático. Como era de esperarse, tarde o temprano los medios descubrieron la relación. Una foto tomada por un paparazzi mientras caminaban juntos de noche por Estambul bastó para encender la maquinaria del rumor. En cuestión de horas, los portales de entretenimiento titulaban «La nueva novia de Alp Navruz». La noticia se volvió viral. Algunos fans reaccionaron con entusiasmo, otros con celos, y los medios se lanzaron a investigar quién era la misteriosa mujer que había robado el corazón del actor. Fue un momento difícil. Ella no estaba acostumbrada a la exposición pública y, durante unos días, pensó en alejarse. Pero Alp, consciente de que no podía repetir los errores del pasado, decidió dar un paso al frente. No negó la relación, tampoco se escondió. Por primera vez enfrentó a los medios y confirmó, sin dar demasiados detalles, que estaba con alguien que significaba mucho para él. Ese gesto fue decisivo. Ella entendió que Alp estaba dispuesto a luchar por su relación, incluso contra el escrutinio público. Y, en lugar de alejarla, la acercó más. El amor en lo cotidiano. Lo que más sorprendió a los amigos cercanos de Alp fue cómo él cambió en su vida diaria. Acostumbrado a la vorágine de rodajes, entrevistas y viajes, comenzó a disfrutar de cosas más simples. Cocinar en casa, ver películas en pijama, pasear sin rumbo fijo. Ella le mostró la belleza de lo cotidiano. Le enseñó que no necesitaba grandes gestos para sentirse amado. Que a veces lo más valioso era compartir una taza de té en silencio o leer un libro juntos en la misma habitación. Ese redescubrimiento de la vida sencilla fue, según Alp, uno de los mayores regalos que recibió de ella. Me hizo darme cuenta de que el amor no siempre está en lo extraordinario, sino en lo constante, en lo pequeño, en lo real, declaró en una entrevista íntima. Viajes que fortalecieron la unión. Una de las pasiones compartidas por la pareja era viajar. Aprovechando los descansos entre rodajes, hicieron escapadas a distintos lugares, desde las playas tranquilas del mar Egeo hasta ciudades europeas cargadas de historia. Los viajes no eran ostentosos ni pensados para llamar la atención de la prensa. Al contrario, buscaban rincones discretos, lejos de las cámaras. En esos espacios, podían ser simplemente ellos mismos, sin etiquetas, sin máscaras. Cada viaje se convirtió en un ritual de conexión. Descubrir juntos una ciudad, perderse en calles desconocidas, probar sabores nuevos. Todo eso fortalecía su vínculo. Y lo más importante, les dio la certeza de que podían ser compañeros de vida más allá de la rutina. La decisión de casarse. Con el paso del tiempo, la relación dejó de ser una novedad para convertirse en una certeza. Alp, que tantas veces había huido del compromiso, comenzó a hablar abiertamente de matrimonio. La propuesta no fue un espectáculo mediático, sino un momento íntimo. En un viaje al Mar Negro, mientras caminaban al atardecer, Alp se detuvo, la miró a los ojos y le dijo con voz temblorosa: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Eres el amor que siempre busqué y nunca encontré». Ella, sorprendida y con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudar. Ese instante fue el preludio de la confesión pública que, meses después, conmocionaría a todos en su boda. Ella es el amor verdadero de mi vida. Reflexión: ¿por qué este amor es diferente? Analizando la historia, queda claro que lo que distingue esta relación de las anteriores es la combinación de tres elementos fundamentales. Autenticidad. Ella nunca trató de ser alguien que no era. Alp se enamoró de su esencia, no de una máscara. Paciencia. Supo esperar, darle espacio, sin presionarlo. Eso permitió que él bajara la guardia. Complicidad. No solo eran pareja, también eran amigos, confidentes, compañeros de aventuras. Esos pilares explican por qué, después de tantos años de incertidumbre, Alp finalmente se atrevió a decir que había encontrado el amor verdadero. El amor verdadero no siempre te llega con estruendo, ni en escenarios espectaculares.
A veces aparece en una galería de arte, en una conversación casual, en un gesto de paciencia. Para Alp Navruz, ese encuentro marcó un antes y un después. Lo transformó de un hombre temeroso del compromiso en alguien dispuesto a arriesgarlo todo por proteger a la persona que le devolvió la fe en el amor. La boda de Alp Navruz. Una confesión pública. La reacción de los fans y el impacto en su carrera. Después de conocer la historia previa, los temores de Alp y el papel fundamental de la mujer que conquistó su corazón, llegamos al momento culminante. La boda. Fue allí, frente a familiares, amigos y un puñado de testigos seleccionados, donde Alp Navruz pronunció la frase que conmovió al mundo del espectáculo. Ella es el amor verdadero de mi vida. Exploraremos cómo fue la ceremonia, cuáles fueron las reacciones inmediatas, cómo vivieron el evento los fans en Turquía y en el extranjero, y qué implicaciones puede tener este nuevo estado civil en la vida y la carrera de uno de los actores más queridos de la televisión turca. La ceremonia. Intimidad frente a la fama. Lejos de organizar un evento multitudinario y espectacular, Alp optó por una boda íntima. Para un hombre que había pasado gran parte de su vida bajo los reflectores, era casi un acto de rebeldía. Quería que su matrimonio no fuera un espectáculo mediático, sino una celebración auténtica. El lugar elegido fue una villa rodeada de naturaleza, a las afueras de Estambul. Los jardines estaban adornados con luces cálidas y flores blancas, creando un ambiente sencillo pero elegante. Solo un centenar de invitados asistieron, entre ellos familiares, amigos cercanos y algunas figuras del mundo artístico que habían acompañado a Alp en su carrera. Lo más sorprendente fue la ausencia de cámaras oficiales. La pareja decidió que no habría una transmisión televisiva ni venta de exclusivas a revistas. Este momento es nuestro, no del espectáculo, declaró Alp en privado. Esa decisión fue aplaudida por muchos, pero también criticada por sectores de la prensa que esperaban un gran despliegue mediático. Los votos y la confesión. El instante más emotivo llegó cuando ambos intercambiaron votos. Alp, que siempre se había mostrado reservado en cuestiones sentimentales, tomó el micrófono con voz temblorosa. Después de agradecer a los presentes, se dirigió directamente a su esposa. Durante muchos años busqué, sin saberlo, lo que hoy tengo frente a mí. Creí que el amor era un papel que debía interpretar, pero tú me enseñaste que es una verdad que se vive cada día. Eres mi refugio, mi compañera, mi fuerza. Y hoy sin miedo lo digo ante todos. Tú eres el amor verdadero de mi vida. Las palabras resonaron en un silencio absoluto, roto de inmediato por aplausos y lágrimas. Varios invitados confesaron después que nunca habían visto a Alp tan vulnerable, y al mismo tiempo, tan firme en sus sentimientos. Fue el clímax de una ceremonia marcada por la autenticidad. La reacción de los invitados. El círculo íntimo del actor celebró con emoción sus palabras. Colegas que habían compartido con él largas jornadas de rodaje reconocieron que lo veían distinto, más maduro, más seguro de sí mismo. «Es otro hombre», comentó uno de sus amigos. «Se nota que ha encontrado la paz que buscaba». Incluso algunos productores presentes afirmaron que la vida personal de Alp podría darle nuevas capas de profundidad a sus interpretaciones. Un actor que ha amado de verdad, que ha sufrido y se ha entregado. Tiene una riqueza emocional que se refleja en cada personaje, dijo un director que lo conoce desde sus inicios. El eco en los medios de comunicación. Aunque la boda fue privada, la confesión de Alp no tardó en llegar a los medios. Bastó con que algunos invitados filtraran fragmentos de sus palabras para que los portales de noticias turcos e internacionales se hicieran eco de inmediato. Los titulares fueron unánimes. Alp Navruz rompe el silencio. Declara su amor verdadero en su boda. El galán turco deja de ser un misterio. Finalmente abre su corazón. Un matrimonio que redefine la imagen pública de Alp Navruz. La prensa resaltó que no se trataba de una boda más de celebridades, sino de un punto de inflexión en la vida de un actor que había construido su carrera alrededor del misterio y la distancia emocional.
La reacción de los fans. Si hubo un grupo que vivió con intensidad la boda, fueron sus fans. En Turquía y en todo el mundo, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación. El hashtag #AlpNavruzWedding se convirtió en tendencia global en cuestión de horas. Muchos seguidores confesaron que, aunque sentían cierta nostalgia al verlo casado, estaban felices de que hubiera encontrado la estabilidad emocional que siempre parecía esquiva. Algunos mensajes destacados decían: "Lo hemos visto crecer en cada personaje, y hoy verlo amar de verdad nos emociona como si fuera parte de nuestra propia familia. No importa que ya no sea el soltero codiciado, importa que sea feliz, y se nota que lo es. Alp, gracias por mostrarnos que el amor verdadero existe. Incluso en Latinoamérica, donde las telenovelas turcas tienen un público fiel, los noticieros dedicaron segmentos especiales a la noticia". Para muchos fans internacionales, la confesión de Alp fue un recordatorio de que, detrás de los galanes de pantalla, existen seres humanos con historias reales de amor y vulnerabilidad. El impacto en su imagen pública, hasta antes de su boda. La figura de Alp Navruz estaba marcada por el aura del misterio. Era el galán inaccesible, el hombre que no terminaba de comprometerse, el eterno soltero de la televisión turca. Con su matrimonio, esa imagen dio un giro radical. De repente pasó a ser visto como un hombre maduro, capaz de expresar sus emociones sin miedo. Esa transformación impactó positivamente en su reputación. Ya no solo era un rostro atractivo, sino un ejemplo de sinceridad y autenticidad en un medio plagado de superficialidad. Expertos en comunicación coincidieron en que este cambio lo acercó aún más al público. Las audiencias ya no buscan solo ídolos perfectos, buscan figuras con las que puedan identificarse. Y al mostrarse vulnerable, Alp logró conectar a un nivel más profundo con sus seguidores. Analizó una socióloga de medios. Consecuencias para su carrera. La boda no solo tuvo implicaciones personales, sino también profesionales. En la industria televisiva turca, donde la vida privada de los actores suele influir en sus papeles, muchos se preguntaban qué significaría este matrimonio para el futuro de Alp. Algunos productores vieron en su nueva faceta la oportunidad de asignarle personajes más maduros, alejados del cliché del joven seductor. De hecho, poco después de su boda, se rumoreaba que Alp estaba en conversaciones para protagonizar una serie dramática, donde interpretaría a un hombre de familia, enfrentado a dilemas morales complejos. Los críticos también sugirieron que la experiencia del matrimonio podría enriquecer su capacidad interpretativa. Un actor que conoce el amor verdadero puede transmitir matices que antes no eran posibles, comentó un crítico de cine. La vida después del sí, quiero. Más allá del impacto mediático y profesional, la vida cotidiana de Alp cambió de manera significativa tras su boda. En entrevistas posteriores, confesó que había aprendido a valorar aún más los momentos simples, preparar el desayuno juntos, leer en silencio, pasear de la mano sin importar las miradas ajenas. Esa normalidad, tan lejana de los focos y las cámaras, se convirtió en su mayor tesoro. He pasado años rodeado de ruido y de multitudes, pero ahora disfruto del silencio, de la intimidad, de saber que tengo un hogar donde soy simplemente yo, declaró. Análisis. Un giro cultural en el concepto de las celebridades. La historia de Alp Navruz también refleja un cambio más amplio en el modo en que el público percibe a las celebridades. Durante mucho tiempo se esperaba que los ídolos mantuvieran una imagen de perfección inalcanzable. Sin embargo, Alp demostró que mostrarse humano, vulnerable y auténtico puede ser aún más poderoso. Su confesión en la boda no solo habló de amor, sino también de un mensaje cultural. La importancia de romper con las máscaras y atreverse a mostrar lo que realmente sentimos. En una sociedad donde la apariencia domina, un gesto así adquiere un valor simbólico. La boda de Alp Navruz no fue solo un evento íntimo. Fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en su vida, en su carrera, y en la percepción que el público tenía de él. Su confesión resonó más allá de las paredes de la ceremonia, convirtiéndose en un recordatorio de que incluso los galanes más admirados buscan lo mismo que todos: amor verdadero, estabilidad
un lugar donde sentirse en casa. Hoy, Alp Navruz ya no es solo el actor admirado por millones, es también un hombre que se atrevió a amar sin miedo y que lo proclamó al mundo con valentía.